Entonces, todo esto que estuvimos hablando hasta ahora es cómo se determinan los precios de equilibrio en el mercado y cómo en equilibrio, cuánto se produce de cada bien y cuánta cantidad de cada factor se utiliza en la producción de cada bien. Esos son todos temas de equilibrio en mercados competitivos. Ahora queremos cambiar un poquitín de tema y queremos hablar de posibilidades tecnológicas. Entonces, en esto que vamos a hablar ahora, vamos a dejar de lado cuestiones de equilibrio de mercado. Y vamos a pasar a discutir puramente cuestiones tecnológicas. Acá no va a haber decisiones de las firmas y no va a haber precios, ni de los bienes ni de los factores. Queremos hablar de tecnología. Y en concreto lo que queremos hablar es cómo se construye la frontera de posibilidades de producción, que ustedes la vienen escuchando desde Introducción a la Economía. Entonces, lo primero que quiero que les quede bien claro es, esto es una pregunta tecnológica. Nosotros queremos eh, encontrar cómo se construye analíticamente esta frontera de posibilidades de producción, entonces quiero que conceptualmente les quede bien claro entonces que acá no hay decisiones de las firmas y no hay precios de los bienes o de los factores. Esto va a representar simplemente las funciones de producción en las dos industrias. Lo que vamos a hacer es análogo a lo que hicimos ya para intercambio cuando hicimos la frontera de posibilidades de utilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en la frontera de posibilidades de producción, queremos graficar todas las combinaciones posibles de producción del bien 1 y del bien 2, dada la dotación de factores que existe, dada la tecnología de producción que existe, cuánto se puede producir de los bienes. Eso se va a llamar frontera de posibilidades de producción, FPP, o si no, otra forma de llamarlo es curva de transformación. Las dos cosas son equivalentes. Eh, Al igual que en el caso de la FPU, lo que vamos a tener también es que la FPP se va a corresponder sobre la curva de contrato. Entonces, cada punto sobre la curva de contrato corresponde a un punto sobre la FPP. Entonces, si esta es la curva de contrato, tenemos acá varios puntos, acá es relativamente baja la producción del bien 1, y en esta dirección va aumentando la producción del bien 1, y lógicamente tiene que ir disminuyendo la producción del bien 2 por una cuestión de restricción de factores. Entonces, estos puntos que tenemos así, los graficamos en la frontera de posibilidades de producción de esta manera, así aumenta la producción del bien 1. Entonces acá medimos la producción del bien 1, acá medimos la producción del bien 2, y todos estos puntos son la FPP o curva de transformación y se corresponde con la curva de contrato. ¿Cuáles son los puntos factibles de producción en la economía? Bueno, todos los puntos que están sobre la FPP y también todos estos, ¿no? Todos estos también corresponden a puntos sobre la caja de Edgeworth. En cambio, la frontera misma, la curva azul, eso corresponde a la curva de contrato. ¿Qué forma tiene la FPP? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que ya vimos para la FPU, pero básicamente va a depender de las funciones de producción. Entonces, si tenemos rendimientos de crecientes escala, a ver, volvamos un minuto para atrás. En general vamos a pensar en la FPP como cóncava, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez es más difícil transformar un bien en otro. Acá yo bajo un poco la producción de Q2 y aumenta mucho la producción de Q1. A medida que me voy moviendo en esta dirección, cada vez es menos lo que aumenta Q1 cuando dejo de producir Q2, porque esa sustitución de un bien por otro se va haciendo más difícil. Entonces, ¿por qué pensamos que es de esa manera? Bueno, una razón es porque hay rendimientos decrecientes. Entonces, si las funciones de producción en las dos industrias tienen rendimientos decrecientes, esa FPP va a ser cóncava, representando que a medida que produzco más de un bien, los rendimientos son decrecientes, entonces es cada vez más difícil sumar unidades de ese bien. Después hay otra razón por la que puede ser cóncava, esta que está acá, que es con rendimientos constantes a escala en las dos industrias, o sea, si tenemos funciones homogéneas de grado 1, pero diferentes entre sectores. O sea, las funciones de producción F1 y F2 son efectivamente distintas.
no son simplemente la misma F. En ese caso también es cóncava. Ahora vamos a charlar mejor por qué. Si tenemos rendimientos constantes a escala, y además, esto es muy importante, las funciones de producción de los dos bienes son iguales, en ese caso la FPP es lineal. O sea, en este caso no tenemos F1 y F2, tenemos simplemente una misma F. ¿Por qué? Bueno, porque es lineal la FPP. Que sea lineal quiere decir no me cuesta cada vez más cambiar el bien 1 por el bien 2. Entonces yo dejo de producir el bien 2, libero recursos, estos se introducen en la producción del bien 1, hay rendimientos constantes a escala y además las tecnologías son idénticas, entonces me da igual producir bien 1 y bien 2, cambiar bien 1 por bien 2, entonces es lineal. Finalmente, si tenemos algún tramo de rendimientos crecientes a escala, o distintos tramos que pueden tener en algunas partes rendimientos crecientes, en otra parte rendimientos decrecientes, ahí la FPP puede tener formas más locas, incluso, o sea, puede ser convexa, puede tener partes cóncavas y partes convexas, puede tener distintas formas, ¿sí? Estas formas no serían compatibles con mercados competitivos, porque ya hemos hablado que no puede haber rendimientos crecientes a escala en mercados competitivos, pero les recuerdo, acá estamos hablando de posibilidades tecnológicas, no de mercados, no de equilibrio de mercado. Estamos hablando de posibilidades tecnológicas. Si hubiera rendimientos crecientes a escala, tendríamos una FPP convexa. Y si hubiera rendimientos cambiantes o combinaciones raras, que en un bien pasa una cosa, en el otro bien pasa otra, podemos tener FPP con formas raras. Entonces, este sería una FPP lineal, este es el caso lineal. Esto, les recuerdo, ocurre cuando las funciones de producción son homogéneas de grado 1 e iguales en la producción de los dos bienes. Tienen que darse sí o sí estas condiciones para que la FPP sea lineal. Y en cambio la FPP es cóncava en dos casos, si las funciones de producción son homogéneas de grado 1 y distintas entre sectores, o si hay rendimientos de crecientes escala en los dos sectores. En ese caso tenemos que la FPP es cóncava. Ahora, cuando los rendimientos son decrecientes a escala, es bastante obvio por qué la FPP es cóncava. O sea, la concavidad representa la dificultad de sustituir un bien por otro. A medida que yo quiero aumentar más la producción de Q, los rendimientos son decrecientes, me cuesta cada vez más. Pero, ¿qué pasa en este caso? Este caso es como un poco más difícil de pensar, porque si decimos, bueno, pero si los rendimientos son constantes a escala, ¿por qué a medida que yo me muevo para este lado, es cada vez más difícil producir Q1? Si los rendimientos son decrecientes a escala. Bueno, lo que pasa ahí es que las funciones de producción son diferentes y eso lo que implican es que los dos bienes se producen utilizando distinta intensidad de factores. Entonces, va a haber un bien que va a usar más intensivamente el capital y otro bien que va a usar más intensivamente el trabajo. Entonces, si yo quiero producir una unidad más del bien 1, para eso necesito liberar factores de producción que están empleados en el bien 2, pero están empleados en el bien 2 en diferente proporción. Entonces, los factores que se liberan de la producción del bien 2 y que pasan a la producción del bien 1 están combinados de manera diferente a la combinación del bien 1. O sea, la relación K sobre L es distinta entre los dos bienes. Entonces, si bien hay rendimientos constantes a escala, cuando yo dejo de producir el bien 2, libero factores en una relación K sobre L diferente a la del bien 1. Entonces, en realidad no es un movimiento a escala lo que yo estoy haciendo. Y la producción del bien 1 no aumenta entonces a una tasa constante, porque me es imposible hacer un movimiento a escala. Un movimiento a escala significa que K sobre L quede fijo. Pero si yo libero factores del bien 2 y los paso al bien 1, no puedo mantener la escala. No puedo aumentar con K sobre L constante. Va a venir un K sobre L diferente y entonces no es un movimiento a escala y entonces no me permite aumentar linealmente la producción del bien 1. Por eso tiene forma cóncava la FPP, incluso con rendimientos constantes a escala.